preguntado de dónde surgen las ideas. Es una pregunta que me he hecho durante muchísimo tiempo. ¿De dónde surgen las ideas? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta. Hay algo que se llama el pensamiento visual. El pensamiento visual tiene un elemento muy sencillo y es que uno viendo aprende. El pensamiento visual ha sido la clave para poder inspirar muchísimos desarrollos, muchísimas formas nuevas. También es conocido como visual thinking. Antes de que existiera el iPhone, nadie podía decir, yo quiero un iPhone. ¿Por qué? Porque no existía. Entonces, cuando se crean productos y cosas nuevas, pues genera un nuevo referente. De esa misma forma, yo me he dado cuenta, analizando y viendo, que el pensamiento crítico ha crecido muchísimo en el mundo, en gran medida porque ahora hay más fuentes de información. El modelo educativo tradicional fue desarrollado en la Revolución Industrial, más o menos en 1760, y el conocimiento era muy privilegiado, era para muy pocas personas. A medida que ha habido más fuentes, cada vez ha crecido más. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es poder argumentar, es poder tener una postura clara respecto a algo. De esa misma forma, al haber más fuentes, al haber más desarrollos, al haber más elementos, nos hemos dado cuenta que la empatía y darnos cuenta de las problemáticas que tienen otras personas cada vez es más real. Existe un mayor grado de sensibilidad porque nos enteramos y puede que ni siquiera nos afecte a nosotros. Ese pensamiento crítico nos ayuda a detectar esas posibilidades, esos problemas. Lo que ocurre es que con el pensamiento crítico no se soluciona. El pensamiento crítico me sirve para poder identificar la problemática, pero con eso no lo soluciono. Para poder desarrollarlo, para poder cambiarlo, necesitamos acciones propositivas. El día de hoy voy a contarles algo que cambió mi vida, algo que le dio un nuevo norte, una nueva dirección. Y eso fue el design thinking o pensamiento de diseño. Suena como algo complejo, pero realmente no lo es. Es una metodología que creó este señor que está en pantalla, que se llama Tim Brown. Tim Brown es un profesor de la Universidad de Stanford y creó una empresa que se llama IDEO o IDEO. Y dentro de ese proceso, él decía, esta metodología va a trabajar, va a desarrollar productos, servicios, modelos de negocio con dos principios súper sencillos. Diseño centrado en el usuario y trabajar necesidades reales. La metodología tiene 6 etapas, también cuenta con muchas herramientas. Hoy yo no voy a hacer una clase magistral de Design Thinking, simplemente quiero contarles unos elementos muy importantes respecto a esta metodología. Y una de sus características más importantes es que es interdisciplinaria. Eso quiere decir que eso es para todos, porque nos han hecho creer que solo un grupo muy selecto puede ser innovador, puede ser disruptivo, cuando es una capacidad que todos tenemos. El ser interdisciplinario quiere decir que se reciben contadores, ingenieros, cualquier persona es bienvenida acá. Y analizando esto, esta es la pirámide de Maslow, fue fundamentada más o menos en los años 40 y clasifica las necesidades que tenemos todas las personas. En la base de esa pirámide están las necesidades básicas, es decir, lo que todas las personas necesitamos: comer, dormir, ¿cierto? Tener un lugar donde vivir. Entonces, respecto a eso, nosotros nos damos cuenta que la educación es la forma en la que nosotros podemos ascender en esa pirámide, es decir, poder satisfacer nuestras necesidades, poder generar conocimiento, poder generar ingresos, poder generar muchas cosas que son supremamente importantes. La educación es lo que nos brinda a nosotros esas posibilidades. Yo, analizando esta problemática, me he dado cuenta que la educación ha crecido muchísimo en cobertura a nivel mundial. Pero ¿será que en calidad sí hemos mejorado? Hago esa pregunta abierta porque yo en el colegio no fui un estudiante modelo. O sea, aquí están mis papás y ellos pueden saber qué tipo de estudiante fui yo. No fui el que, oh no, vamos a felicitarlo, oh no. La verdad que no, yo sufrí mucho en el colegio en gran medida porque no me adaptaba al sistema educativo que había, en el cual uno hacía y repetía las cosas y no sabía por qué lo hacía. Despeje la ecuación. ¿Por qué? ¿Eso para qué sirve? Despeje la ecuación. Y entonces yo entraba ahí en un conflicto súper grande y me frustraba. Sí, uno pasaba ahí, pero si yo les dijera que yo encontré mi vocación de educador, no fue en esa época. No lo fue, definitivamente. Pero
Analizando la calidad, yo decía, bueno, la calidad debe fomentar el pensamiento crítico en la educación, que si nosotros hacemos cualquier actividad, sepamos por qué la hacemos. Nosotros no somos autómatas. Pero también me di cuenta que esta situación no me pasaba solo a mí, le pasaba a muchas personas que en el colegio no se sentían que encajaban, que uno hacía las cosas y no sabía por qué las hacía. De esa misma manera, hay dos modelos educativos. Está el que fomenta el pensamiento crítico y diseño centrado en el usuario, lo que promueve Design Thinking. Y está el modelo estándar, basado en la primera revolución industrial, en esa revolución industrial mecánica que se encargó de estandarizar todo, desde procesos creativos hasta procesos cognitivos. Y yo decía, bueno, lo de repetir seguramente le puede funcionar a muchas personas, pero no a todas. El pensamiento crítico parte de algo muy interesante y es que todos aprendemos de forma diferente. Por eso estandarizar se genera como una contradicción. De esa misma forma, yo me di cuenta que la innovación, normalmente cuando uno le habla de innovación, uno se imagina viajes a Marte, Transformers, cosas como esas, pero realmente innovación puede ser mejorar algo que ya existe. Yo aquí no propongo refundar la educación ya existe, vamos a mejorarla. ¿Cómo la vamos a mejorar? Con pensamiento crítico y con acciones propositivas. Pero esa acción propositiva tiene unas características que son bien importantes. La autogestión. Autogestión quiere decir que yo no dependo de un tercero para poder generar un desarrollo. Muchas veces uno identifica problemas y nosotros todos en nuestro entorno nos hemos dado cuenta de problemas que hay y uno lo identifica. ¿Y será que actuamos para poder cambiarlo o solo nos quedamos en la parte crítica? Cuando uno autogestiona, trata de hacer acciones propositivas para que las cosas pasen. Uno espera que venga un político, uno espera que venga un tercero y solucione esa problemática. Eso no es real. Y mi invitación el día de hoy es que les voy a contar una pequeña historia. Mi pequeña historia. Como les decía, yo detecté una oportunidad en torno a la parte educativa. Yo me di cuenta que fue mi vocación, pero para encontrar mi vocación tuve que hacer un viaje muy largo. Viajé en muchas partes, conocí muchas cosas, tuve experiencias que fueron distintas y me di cuenta que las sociedades más educadas son las más equitativas. En nuestro medio la educación es un privilegio. Las personas que estamos aquí somos privilegiadas de poder estar acá, de poder dar este tipo de debates. Una cosa que considero muy importante es poder democratizar esa educación de calidad. Pero ¿cómo se hace? Es un objetivo bastante ambicioso si lo miramos. Y de esa manera yo me di cuenta, listo, si yo voy a hacer algo, tenemos que partir de algo, no podemos estandarizar. Lo que ustedes ven en pantalla es una caricatura. Y entonces tenemos varios animales. Está un mono, está un pescado, está una foca. Y dicen, bueno, vamos a hacer un proceso equitativo. Un proceso de selección equitativo. Tienen que subir al árbol. ¿A quién le irá mejor? ¿Cierto? Y el pez tiene grandes habilidades. Y la foca tiene grandes habilidades. Y este es un reflejo del modelo de educación tradicional, que parte de que todos somos iguales cuando todos aprendemos diferente. Antes la única forma de aprender era con libros, ahora hay videos, ahora hay gamificación, ahora hay muchos elementos que nos permiten a nosotros aprender de formas diferentes. Y en torno a esto yo dije, bueno, sí, a mí me gusta muchísimo esto, creo que es muy importante, pero no sé cómo hacerlo. Y un día en clase, uno de mis estudiantes se me acercó y me dijo, profe, esto del design thinking es muy interesante, pero es un tema muy extenso. Sí, genera productos, servicios, bueno, un jurgo de cosas. Pero eso no lo vemos en un semestre. Le dije, tienes razón. ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Cómo podemos democratizar ese conocimiento que no solo mis estudiantes privilegiados en el salón de clase pueden tener? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí me di cuenta que podíamos involucrar las herramientas de la cuarta revolución industrial, que a veces están como un poco mitificadas, como las redes sociales. Yo puedo crear contenido educativo para poder compartir. Y en torno a eso, creé un proyecto que se llama Design Thinking 24/7. Se llama 24/7 porque yo vivo 24 horas al día, 7 días en la semana pensando en innovación y en democratización. Creo que es clave poder entender que todos podemos hacer el cambio. Yo no creo en los genios creativos. Eso es un mito. Los trabajos se hacen en grupo, inspirando a otras personas. El proyecto empezó como un ejercicio de clase, toda la estrategia ha sido orgánica, es decir, que nunca se ha pagado pauta publicitaria por eso. Inició como tutoriales de la clase y empezó
a crecer porque más gente me escribía, me decía, oye, esto está súper chévere, ¿será que puedes crear este tipo de contenido, este tipo de contenido? Después pasó a contenido en inglés y cada vez ha ido creciendo un poquito más. Y en torno a eso se han encontrado resultados muy interesantes, porque yo sí creo que es mejor dar que recibir. Cuando nos escriben a diario, me dicen, oye, me sirvió muchísimo, pude hacer mi modelo de negocio gracias a la información que tú nos diste, estructuré mi tesis gracias a la información que tú nos diste, pues inspira muchísimo. En este momento estamos en más de 40 países, más de 2 idiomas, bueno, tenemos muchos elementos que han sido muy interesantes, pero esos comentarios son lo que nos impulsa a seguir. Yo todas las semanas, así esté de vacaciones o esté donde sea, publico contenido. Porque en la única parte que el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Esa es en la única parte. Porque el resto se necesita trabajar con cariño y amor. Muchas personas no encuentran su vocación porque hacen lo que les toca y no lo que quieren. Si nosotros tenemos la oportunidad de encontrar nuestra vocación, nuestro trabajo va a ser un goce, la vamos a pasar súper chévere. El trabajo no tiene que ser como un castigo y hacer las cosas de una forma que son terribles y uno le escucha la quejadera al amigo, ay, no sé qué, pero no, ¿qué estás pagando? No, toca hacerlo. Y eso es importantísimo porque a nosotros nos llena de optimismo, nos llena de buena onda, pero sí les digo una cosa, todos tenemos la capacidad de crear pequeñas acciones. Esto no es algo exclusivo, esto no es algo distinto. Yo los invito a que conozcan este proyecto, a que nos ayuden a seguir creciendo y que entendamos que todos podemos pasar del pensamiento crítico a la acción propositiva. Muchísimas gracias.